El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, uno de los nombres de Jesús es este que hemos escuchado: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A nuestro Señor se le ha dado muchos títulos: Hijo de David, Rey de Israel, pero para nosotros esta imagen del Cordero de Dios es muy repetida. Por eso en la Santa Misa repetimos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por otra parte, nuestro mismo Señor, en la última cena, hace coincidir la fiesta en la que los judíos sacrificaban un cordero y se lo comían. Un cordero que Dios había pedido también ser sacrificado. Y es en la fiesta en que se sacrificaba el cordero para ofrendarlo a Dios. Esta imagen del Cordero es muy querida en la Sagrada Escritura. Jesús también habla en varios pasajes de la imagen del Cordero. Les dice a los apóstoles: os envío como corderos en medio de lobos. Un discípulo es como un cordero, el pastor que guía, que cuida del rebaño. Habla Jesús así. Por eso, este pasaje que hemos escuchado, cuando San Juan Bautista señala a Jesús y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es muy importante para entender a Jesús y para entender también la misión de todo cristiano. Es muy importante. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está San Juan Bautista recogiendo toda una tradición, como he tratado de hacerles una síntesis. El Cordero de Dios que quita el mayor mal del mundo, que es el pecado. Los orientales, cuando quieren expresar algo, muchas veces han tenido este lenguaje. Es un lenguaje así expresivo, no es un lenguaje occidental que se utiliza, por ejemplo, por medio de la abstracción, los conceptos. El oriental más bien habla con imágenes. Por eso, cuando quiere dar un nombre, o sea, detrás del nombre, detrás del título que da, está la persona en sí, ¿no? Esto es muy bonito. O sea, hablan con una imagen, un nombre, por ejemplo, ¿no? El ángel le dice: le llamarás Jesús. Y el nombre significa
la misión de la persona. Él salvará al pueblo de sus pecados. Lo mismo cuando Jesús cambia el nombre a Simón. Te llamas Simón, ahora te llamas Pedro, porque con su nombre le dice, vas a ser el cimiento de mi iglesia. Pedro es roca. Aquí es el Espíritu Santo que nombra a Jesús con este título, el Cordero de Dios. O sea, detrás de esto está hablándonos de lo que es Jesús. No solamente es un nombre bonito, un nombre muy poético, un cordero, símbolo de mansedumbre, sino que ya con la explicación incluso ya nos da a entender para qué viene este Jesús, para quitar el pecado del mundo. Un lenguaje muy oriental. La gran obra de Jesús es esta: quitar el pecado de este mundo, el mal de este mundo. Por eso, estas palabras la Iglesia las ha acogido con gran amor, con gran respeto. Jesús viene a este mundo y fíjate lo que nos dice a todos nosotros. No viene con la fuerza de un toro, ni con la astucia de un zorro, ni con la fuerza de un lobo. Todo lo contrario. Con la fragilidad, el silencio de un cordero. El cielo, queridos hermanos, la salvación lo abre un cordero. Un cordero va a vencer al poderoso, al malo, al demonio. Con su mansedumbre, su obediencia a Dios, Jesús arranca todo pecado de este mundo. Y fíjate, esto para nosotros, para nuestra vida cristiana, es todo un mensaje. Por eso Jesús dirá, os envío como corderos en medio de lobos, como palomas en medio de serpientes. Fíjate, esto es realmente la obra de Dios. Con esto la Sagrada Escritura y la Iglesia nos dice, la Iglesia no es solamente una institución humana, porque somos seres humanos los que participamos, sino ante todo es una obra de Dios. Es Dios quien va guiando a la Iglesia. Por eso fíjate la imagen tan fuerte. Hay que quitar el pecado del mundo. Esa es la gran tarea de la Iglesia, borrar todo pecado. ¿Quién consuma esa obra? Un cordero. ¿Cómo fue la vida del cordero Jesús? Una vida de obediencia a su Padre, total adhesión a su Padre. Humanamente parece un fracaso su vida. Nace en un pesebre, habla 3 años y muere en el fracaso de una cruz. Y sin embargo no es fracaso. No ha fracasado. Aquí está la Iglesia 2000 años, con todo el bien que ha hecho, pero sobre todo con esa legiones de santos que muestran a la humanidad el poder de salvación que ha traído el Cordero. Y ahí nos dice a todos nosotros, el gran mensaje a 2000 años, para nosotros mucho más incluso evidente. Si estuviésemos en tiempo de los apóstoles, claro, uno puede preguntarse a ver si va a traer salvación. Ellos no vieron nada de la Iglesia, no vieron las legiones de santos que hemos visto nosotros, pero por eso mismo tiene mucho más fuerza.
Hoy, queridos hermanos, hay mucho pecado en el mundo, como siempre lo va a haber. Por eso el gran mensaje de la Iglesia a los hombres de todos los tiempos es este. El que salva al mundo, la verdadera salvación honda de verdad, no viene de los poderosos. No necesariamente. Viene de Dios. Y Dios, normalmente el camino de Dios, aquí está el lenguaje, el camino de salvación viene por medio de un cordero, de un hombre dócil al plan de Dios. Por eso Dios, queridos hermanos, bendice al mundo más por un santo que por un hombre lleno de cualidades empresariales. Es así. Por eso nuestro Señor dirá aquella frase: busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Este es el gran lenguaje de Dios. Dios es el que hace, luego lo que necesita de nuestra parte es docilidad y Dios bendice. Dios transforma. Ahí está el testimonio de tantos santos, desde un San Francisco de Asís, que no buscó armar ejércitos, él solo busca servir a Dios y Dios le da la añadidura. Santo Domingo de Guzmán, igual, un hombre que vivió pobremente, entregado fielmente a Dios, y Dios le bendice. A la historia ha pasado, por ejemplo, San Juan Bosco, un santo que se dedica a servir a los niños, a los jóvenes, a amarlos. Era pobre y Dios le va dando lo necesario para sacar adelante esa obra de Dios. Y así multitud de santos. Como les dije, esos son las luces de 2000 años que nos muestran cómo aquellos que han sido corderos, se han dejado guiar por el pastor, aunque muchas veces han sufrido, son los que han quitado el pecado del mundo. Son los que quitan. No necesariamente hacen obras externas. ¿Cuántos santos en el silencio? Una Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Margarita María de Alacoque, una Santa Rosa de Lima, que no construyeron un colegio, pero sus vidas es eso, son las de un cordero dócil a Dios. Y Dios bendice sus vidas, bendice la vida de los demás. Y sobre todo, la gran bendición, ellas han traspasado las puertas de la eternidad y han llegado al cielo. Y además, el hermoso testimonio de vida que nos han dejado. Por eso qué bonita esta imagen de Jesús, fíjate, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está Jesús en la cruz y ahí está también hecho niño pequeño. Nos va diciendo, mira, nuestro mundo ciertamente, queridos hermanos, también necesita líderes, necesita gente que le guíe. Pero interiormente el cristiano, aunque tenga muchas cualidades, mucha influencia incluso, interiormente el cristiano está llamado a ser un cordero. Ante Dios, sentirse frágil, saberse pequeño. Por eso hay testimonio de muchos santos que muchas veces han tenido que estar en lo alto, y cómo ante Dios se hacían pequeños, ¿no? Y se hacían muy humildes. Por ejemplo, a ver si recuerdo ahora dos anécdotas muy bonitas de aquella santita, Santa Bernardita, la vidente de Lourdes.
Era una mujer muy sencilla y algunas personas la creían una gran mujer llamativa y pues eso, ¿no? Y alguna vez llegaron al convento donde vivía la santita buscando a la vidente. Y narran eso, de alguna gran señora buscando a la gran vidente. Y cuando la presentan, una chiquitita así, con apariencia de campesina, y la gran señora, con gran desprecio, le dice a la santa: ¿esto es la vidente? Y la santa, con mucha sencillez, responde: sí, esto es. No se sintió humillada. Casi digo San Pío XII, el Papa Pío XII, también un gran santo. Él fue un gran diplomático, muy querido donde estaba. Se hizo querer mucho en Estados Unidos por una delegación que tuvo del Papa. Y cuentan de él que solía él rezar postrado en el suelo. Entraba a la capilla y se tumbaba literalmente en el suelo. Y le preguntaban por qué hacía eso. Y él decía que él tenía que recordar que después de estar arriba, muy aplaudido, convenía no olvidar que pues él era eso, que estaba a ras de tierra. El Papa Pío XII, que sabemos ha pasado a la historia como uno de los grandes papas, grandes como San Juan Pablo II, ¿no? Un gran papa. Fíjate la valentía que tuvo. Él no tuvo miedo de Hitler. Temblaban cuantos delante de él. Incluso Pío XII se hizo parte de un complot para quitarle el poder a Hitler. Fíjate, un papa, eso es historia. Se hizo parte, ayudó a aquellos que querían derrocar a Hitler. Fíjate, eso se sabe ya ahora después de años. Y el Papa no tuvo miedo de Hitler. Un hombre que guió a la Iglesia, un hombre en ese sentido poderoso en la Iglesia, un hombre que ha sido también muy debatido, pero un hombre muy humilde también él, el Papa Pío XII. Le pedimos pues a nuestra Madre la Virgen, que cuidó este Cordero de Dios, que también a nosotros nos conceda vivir con humildad en la presencia de Dios y saber que Dios construye su reino con corderos, con ejércitos de corderos, no con ejércitos de lobos ni de zorros, sino de corderos. Por eso también pidámosle la docilidad de un cordero ante el pastor, la docilidad, la humildad.